Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonia García Pereira, estudiante de la Universidad Mariano Alves de Guatemala, en el curso de Estadística Aplicada a la Educación, con el licenciado Jaime Fernando Armando Vázquez Coló. Hoy estaremos estudiando un tema muy interesante, medidas de posición. Las medidas de posición tenemos las medidas de posición relativas y se llaman en general cuantiles y se pueden clasificar en tres grandes grupos: cuartiles, deciles y percentiles. Las medidas de posición como los cuartiles, quintiles, deciles y percentiles dividen a una distribución ordenada en partes iguales. Para calcular las medidas de posición es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor. Los cuartiles, Qn, son los tres valores de la variable de una distribución que la dividen en cuatro partes iguales, es decir, al 25%, 50% y 75%. Para calcular el valor de uno de los cuartiles se utiliza la fórmula QK igual a K, N diagonal 4, en donde QK igual a cuartil número 1, 2, 3 o 4. N igual total datos de la distribución. Se divide que la posición del segundo cuartil corresponde a la ubicación de la mediana, es decir, que el segundo cuartil será siempre igual a la mediana. Para calcular los cuartiles, datos no agrupados, debe seguir los siguientes pasos. 1. Se ordenan los datos de menor a mayor. 2. Se determina la posición que ocupa cada cuartil mediante la fórmula QK igual a K. N diagonal 4. Para que te quede más claro, el primer cuartil Q1 es el valor de la variable que supera a lo más el 25% de los datos y es superado por a lo más del 75% de ellos en la distribución ordenada de menor a mayor, 25% Q1. El segundo cuartil, Q2, es un valor que supera a lo más el 50% de los datos y es superado por a lo más el 50% de ellos, es decir, Q2 coincide con la mediana, 50% Q2. El tercer cuartil, Q3, es un valor que supera a lo más el 75% de los datos y es superado por a lo más el 25% de ellos, 75% Q3. Los deciles corresponden a los 9 valores que dividen a estos en 10 partes iguales, es decir, al 10%, al 20% y al 90%. Los deciles se designan por D1, D2, D9. Los percentiles, Pn, son los 99 valores de la variable de una distribución que la dividen en 100 partes iguales, es decir, al 1%, al 2% y el 99% de los datos. Los percentiles se designan por P1, P2 y P99. P50 coincide con la mediana. El percentil P es un valor de la variable tal que el P% de la muestra está por debajo y el 100% está sobre. Al tener una tabla de frecuencias, el percentil de orden K, PK, se calcula siguiendo los siguientes pasos. 1. Se determina el intervalo al cual pertenece
percentil por calcular en la tabla de frecuencias, en donde K igual 1, 2, 99, K por N dividido 100, N es el número de datos, si es decimal se aproxima al entero más cercano superior. Buscamos este valor en la columna de la frecuencia acumulada, el cual es el primer valor de X, cuya frecuencia acumulada sobrepasa el resultado de este cálculo. 2. Luego, para calcular el percentil PK correspondiente al % de los datos se puede utilizar la siguiente fórmula, donde LI es el límite inferior del intervalo donde se encuentra el K% de los datos. AI es la amplitud del intervalo donde se encuentra el K% de los datos. FI es la frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra el K% de los datos. FI diagonal 1 es la frecuencia acumulada anterior al intervalo donde se encuentra el K% de los datos. N es el dato total de datos. Equivalencias entre percentiles y otras medidas. Veamos algunas equivalencias entre los percentiles y otras medidas como los deciles y cuartiles. P10 percentil 50 igual de 1, decil 1. P25 percentil 25 igual Q1 cuartil 1. P50 percentil 50 igual Q2 cuartil 2 igual D5 decil 5 igual ME mediana. P75 percentil 75 igual Q3 cuartil 3. P80 percentil 80 igual D8 decil 8. Gracias por su atención.